Pero en la Edad Media, la medicina cayó bajo el control de la religión imperante, lo que significó una enorme regresión del conocimiento científico y una virtual parálisis de la investigación médica y, por lo tanto, forense. En la Edad Media hay una función médica en relación con la justicia que es sonrojante. Digo que es sonrojante porque en toda la Edad Media uno de los mecanismos que se utiliza muchas veces es la tortura. La tortura como forma de interrogar a un supuesto culpable. Entonces había un médico que estaba al servicio de esos tribunales en los que se practicaba la tortura, en las que decía hasta qué punto se podía seguir torturando a una persona o no para que no se muriese en pleno acto de la tortura. La investigación médica es duramente perseguida por la Iglesia medieval. La disección del cuerpo humano es considerada una herejía y, por lo tanto, la autopsia de un cadáver puede llegar a suponer la pena de muerte. En esa época, las grandes plagas como la peste son atribuidas a fuerzas maléficas. No obstante, en 1209, el Papa Inocencio III expide un decreto en el que se exige a los médicos ver a los heridos aunque con orden judicial, y Carlomagno, en los capitulares, ordena a los jueces a apoyarse en la opinión de los médicos para llevar a cabo sus sentencias. En 1302, el magistrado de Bolonia exige que se lleven a cabo hasta 15 autopsias para determinar la causa de muerte. En 1374, la Facultad de Medicina de Montpellier es la primera autorizada a examinar un cadáver y abrir sus cavidades para conocer el estado de los diferentes órganos. Sin autopsia no podríamos hacer nada. Ya saben que estaba prohibido la utilización de la apertura del cuerpo humano a través de los criterios religiosos muy estrictos, de que al ser el cuerpo el depositario del alma era como algo intocable, algo que no se podía tocar. Hay que verlo en la condición de los tiempos que han pasado y cómo han pasado los hechos, porque es que muchas veces si se accedía al cadáver se interpretaba como profanación del cadáver, y la profanación del cadáver podía llevar ni más ni menos que a la excomunión. William Hart o Heer fue uno de los que en Inglaterra primero robaba los cadáveres para vendérselos al doctor Knox, que les pagaba 5 a 7 libras por cada cadáver, para poder hacer disecciones este doctor, en la sala suya de anatomía. Por supuesto que acabaron cogiéndolos y uno de ellos fue ahorcado en Edimburgo. Incluso había una historia negra en Londres, que había una posada, donde cuando encontraban un viajero que venía a la posada, y entonces en aquella posada se enteraban que no tenía familia, que no tenía gente, que tal y cual, le mataban y vendían el cadáver. Y era una cotización muy alta por cada cadáver de estos. Una vez vencidos los prejuicios religiosos y que su práctica se volviera común, la autopsia se convirtió en el momento fundamental en el esclarecimiento de la causa de una muerte. Pero lo que está claro es que cualquier tabú que nosotros superamos, de alguna forma nos facilita para que volvamos a repetirlo. Y esa es una de las razones por las que el criminal, el asesino, vuelve con mucha facilidad al lugar del hecho. Y el que ha matado a alguien tiene muchísimas más posibilidades de volver a matar que una persona que no haya matado en su vida. Lo que se recoge haciendo una autopsia es enfrentarnos con un problema que es un problema eterno, es el problema de la muerte. ¿Ante qué estamos? ¿Ante quién estamos? Porque claro, en el momento que cosificamos la muerte, entonces nos desangustiamos muchísimo, que es muchas veces lo que hay que hacer a través de la técnica de la autopsia, es cosificar el cadáver, transformarlo en algo de estudio científico, despersonalizándolo. Y eso es una experiencia que yo he tenido muchas veces con mis alumnos, que cuando les abro el colgajo del cuero cabelludo y abierto el colgajo anterior, y con el colgajo anterior se tapa la cara, entonces los alumnos se desangustian mucho
porque el cadáver ha dejado de mirarlos. Realizar la autopsia es una de las tareas fundamentales del médico forense, aunque no la única. Después de estudiar superficialmente el cadáver, este debe abrir las 3 cavidades, la craneal, la torácica y la abdominal, la cual, una vez abierta, se deberá desviscerar para llevar a cabo el estudio de cada uno de los órganos. Por el contenido del estómago, el contenido gástrico, se puede determinar si la hora en que fue muerto el sujeto, porque estaba en época del momento de digestión, o ya había hecho la digestión, o estaba vacío el estómago. Es decir, todo esto puede ser muy importante. El peso de los órganos también es importante, lo mismo que muchos otros detalles, como son manchas en la superficie de la piel, manchas de color verde, saber si estaba el cadáver mal colocado o colocado en una determinada posición, si hay rigor mortis, si hay lo que es la rigidez de la muerte, o no hay rigor mortis. La temperatura permite también determinar muchas veces la data de la muerte. La integración de todos los aspectos fundamentales del estudio de un cadáver confirmó a la investigación criminal forense como el verdadero enlace entre la medicina y el derecho en el acto de auxiliar a la justicia. Hoy los datos que se obtienen a partir de una autopsia son fundamentales para la reconstrucción del crimen. 2 siglos atrás, Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y forense de profesión, introducían en sus obras el uso de la psicología para capturar a los malhechores. En ese entonces, era aún fundamental la evidencia testimonial, el relato de los testigos. Yo he admirado mucho siempre a Conan Doyle y a su protagonista, Sherlock Holmes. Aunque el método siga siendo el mismo, la técnica actual ha avanzado de tal forma que la capacidad de detectar y analizar la evidencia física alrededor de un cadáver deja ya en un segundo plano el valor del testigo. El asesino deja su tarjeta de visita y el sello peculiar sobre la víctima o su entorno. Siempre por eso hay que buscar alrededor del cadáver algún pequeño detalle, la ciencia del pequeño detalle. Siempre el asesino se deja un cabo suelto. El cabo suelto es el que, por mucho que prepare un crimen un individuo, siempre se va a encontrar allí un pequeño cabo suelto. Y por ahí es que el antropólogo forense o el forense o la policía judicial vuelve y tira de ese hilo y puede ir sacando la madeja. Estas huellas o vestigios dejados por el criminal en la escena del crimen son fundamentales para deducir, entre otros aspectos, aquellos psicosociales del agresor que permiten identificar al tipo de persona, pero no a una en concreto. Para orientar la investigación y la captura del agresor, los investigadores reúnen toda la información posible, que será puesta en común con los indicios hallados en la autopsia. Cuanto más prepara un asesino su crimen, es más fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque siempre se deja un cabo suelto. Los datos recogidos en la escena del crimen, junto con las muestras obtenidas en la mesa de autopsia, son también llevados al laboratorio de investigación forense para su análisis y evaluación. En España, y ya desde el siglo XIX, en el Instituto de Toxicología se investigan y realizan las distintas pruebas que complementan el estudio del propio cadáver. Entre sus diversas ramas de análisis y estudio están la toxicología, la criminalística, la biología, la hispatología y la genética. El Instituto de Toxicología es un organismo, es un centro técnico al servicio de los tribunales de justicia. Todo caso judicial, es decir, siempre que hay una autopsia judicial, sea por causa natural, o sea, una muerte natural, pero que es sospechosa de criminalidad porque se ha producido bruscamente, se ha producido de modo inopinado, o en aquellos casos en los que se ha producido una muerte violenta, sea suicida o sea homicida, indudablemente va a haber o puede haber una aportación por parte del laboratorio, un complemento de los estudios macroscópicos que realiza el forense in situ en la mesa de autopsia. En el lugar de los hechos aparecen una serie de indicios,
Pueden aparecer, por ejemplo, unas colillas, pueden aparecer unas huellas, unos restos de unas fibras textiles, por ejemplo. Pueden aparecer manchas de sangre, manchas de semen que se recojan a lo mejor en la ropa de una persona que ha sido víctima de una agresión. En todos estos casos, esos indicios van a ser objeto de búsqueda, de análisis, y en muchos casos van a aportar la prueba para identificar al delincuente.